Hay cosas que uno no puede predecir. La muerte llega sin avisar, como llegó el infarto que se llevó a mi Fernando una tarde de octubre, mientras él revisaba papeles en su escritorio con una taza de café ya fría al lado. Hay cosas que tampoco imagina, que la persona que más daño te puede hacer en esta vida no es un extraño, no es un enemigo que conoces de frente, sino alguien que lleva tu sangre, alguien a quien tú misma pusiste en este mundo con dolor y con amor, y con toda la esperanza que una madre puede cargar en el cuerpo. Yo tenía 65 años cuando enviudé. 65. Una edad en la que muchas mujeres empiezan a pensar en el descanso, en los nietos, en los atardeceres sin prisa. Una edad en la que uno cree que ya aprendió todo lo que la vida tiene para enseñar. ¡Qué equivocada estaba! Porque la lección más importante, la más brutal, la que me cambió de adentro hacia afuera, todavía me faltaba vivirla. Esta historia no es solo la mía. Es la historia de miles de mujeres que han sido invisibilizadas, que han sido tratadas como estorbos, que han visto cómo su propio amor de madres fue usado como arma en su contra. Si estás viendo esto desde cualquier rincón de México, desde la Ciudad de México o desde Guadalajara, desde Monterrey, o desde algún pueblito donde el frío de la mañana huele a tierra mojada, quiero que escuches esto con atención, porque lo que yo viví podría pasarle a cualquiera, y lo que yo hice después, también. Mi nombre es Consuelo, Consuelo Ramírez, y tengo 70 años. Empecemos desde el principio. Fernando y yo nos conocimos en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, cuando los dos teníamos poco más de 20 años, y el mundo parecía más grande y más generoso de lo que después resultó ser. Él era un hombre de pocas palabras, pero de muchas acciones. No era de los que decían, te quiero con facilidad, pero era de los que llegaban a casa con tu medicina cuando estabas enferma sin que tú se lo pidieras. Era de los que recordaban en qué página ibas del libro que estabas leyendo. Era de los que sabían exactamente cómo te gustaba el café, con cuánta azúcar, a qué temperatura, sin que tú tuvieras que repetírselo nunca. Nos casamos un sábado de marzo, en la iglesia de la Sagrada Familia, con 30 invitados y un vestido prestado de mi prima Rosario que me quedaba un poco corto, pero que yo usé con toda la dignidad que tenía. No teníamos nada, literalmente nada, más que 2 maletas y las ganas de construir algo juntos. Y construimos. Dios mío, ¿cómo construimos? Fernando empezó vendiendo seguros de puerta en puerta por las colonias de la ciudad, cargando su portafolio de cuero café que olía a papel viejo y a esperanza. Yo trabajé durante años como secretaria en un despacho contable de la Colonia del Valle, y después monté un pequeño negocio de catering desde la cocina de nuestra casa. Juntos, centavo a centavo, peso a peso, fuimos levantando lo que con los años se convirtió en una fortuna real. Propiedades en la Ciudad de México, inversiones en el extranjero, un patrimonio que representaba 42 años de trabajo sin descanso, sin vacaciones largas, sin lujos innecesarios. No éramos ostentosos. Eso era algo que Fernando y yo teníamos muy claro. El dinero no era para presumirlo, era para protegerte. Era para que nunca tuvieras que depender de nadie. Era para que, cuando llegara la vejez, pudieras mirarla a los ojos sin miedo. Lo que Fernando nunca me dijo, y yo entendí años después, es que ya sabía que alguien estaba esperando ese dinero con una paciencia que yo confundí con amor. Verónica es nuestra única hija. La tuvimos cuando yo tenía 28 años, después de 2 pérdidas que me dejaron el cuerpo destrozado y el corazón en pedazos. Cuando llegó ella, sana, pesando 3,7 kilos, llorando con los pulmones que les estallaban, sentí que Dios me estaba devolviendo algo que me debía. La crié con todo lo que tenía, con más de lo que tenía. La mandé a la mejor escuela que pudimos costear, le pagué viajes de intercambio, le regalé el departamento donde vivió durante la universidad, le di la boda que ella quiso, aunque nos pareció excesiva, aunque ya desde entonces Carlos, su marido, me miraba de una manera que yo no supe leer bien en ese momento. Carlos Fuentes, abogado de profesión, especializado en derecho corporativo.
Un hombre de esos que siempre saben exactamente qué decir en el momento exacto, que te miran a los ojos con una sonrisa que parece genuina, pero que tiene algo frío detrás, algo calculado, como una fotografía de una persona real pero impresa en papel barato. Desde que Verónica se casó con él, algo cambió en mi hija. Fue gradual, tan gradual que yo tardé años en verlo. Primero dejó de llamarme todos los días. Luego empezaron a cancelar las comidas del domingo con excusas que sonaban razonables individualmente, pero que en conjunto pintaban un patrón que yo no quise reconocer. Después vino la distancia, esa distancia que no es física sino emocional, la peor de todas, la que duele más porque no puedes señalarla con el dedo y decirle a alguien, mira, aquí está, toca. Pero yo la justifiqué. Claro que sí, porque eso hacemos las madres. Buscamos la explicación más benigna para cada herida que nos dan, porque la alternativa, la verdad, es demasiado pesada de cargar. Fernando murió el 12 de octubre. Día de la raza. Ironías de la vida. Estaba en su estudio, con sus papeles, con su café. Yo estaba en la cocina preparando chile en nogada porque era temporada, y a él le encantaba. Escuché un golpe sordo. Pensé que había caído algo al suelo. Fui a ver. Fernando estaba caído sobre su escritorio, con la cara apoyada en los documentos que revisaba, con una expresión que no era de dolor sino de sorpresa, como si el corazón le hubiera fallado antes de que él pudiera terminar el pensamiento que tenía. No voy a describir lo que sentí en ese momento, porque no tengo palabras para eso. Solo les digo que hay dolores que no caben en el cuerpo, que lo desbordan, que te sacan de ti misma y te dejan parada en algún lugar entre lo que eras y lo que serás, sin saber todavía qué va a quedar de ti cuando pase la marea. Lo que sí voy a decir es que en ese momento, mientras esperaba a la ambulancia con las manos de Fernando entre las mías, todavía tibias, todavía con esa textura de cuero suave que yo conocía de memoria, en ese momento yo no sabía nada. No sabía lo que había en esos papeles que él revisaba. No sabía lo que había detrás de la pintura de la Virgen de Guadalupe que colgaba en su estudio desde hacía 15 años. No sabía nada del fideicomiso irrevocable, ni del detective privado, ni de los documentos que Fernando llevaba años acumulando con la precisión y la paciencia de un hombre que sabe que está construyendo una armadura para alguien que ama. No sabía nada de eso, pero mi hija sí, y eso lo descubriría después. Los primeros meses después de la muerte de Fernando fueron los más difíciles que he vivido, y eso que ya había vivido cosas difíciles. Hay una soledad particular que solo conocen los viudos. Es la soledad de los hábitos, no de los eventos. No te duele tanto el cumpleaños solo o la Navidad sola, aunque esas también duelen. Te duele que no hay nadie que apague la luz cuando sales de un cuarto. Te duele que el café de la mañana sobra siempre. Te duele que escuchas una canción en la radio y volteas para decirle algo a alguien que ya no está. Y el aire que encuentras es tan vacío que parece sólido. Viví sola en nuestra casa de la colonia Narvarte durante 3 meses. 3 meses en los que Verónica me llamaba regularmente, me visitaba los fines de semana, me llevaba comida, me preguntaba cómo estaba con una voz que sonaba genuinamente preocupada. 3 meses en los que yo, en mi dolor y en mi ingenuidad, fui sintiéndome cada vez más sola y más vulnerable. Fue en esa vulnerabilidad donde empezó todo. Una tarde de enero, Verónica llegó con Carlos a la casa. Se sentaron en la sala, en el sofá donde Fernando y yo habíamos visto miles de horas de televisión juntos, y me dijeron que estaban preocupados por mí, que vivir sola no era buena idea a mi edad, que la casa era grande y oscura y llena de recuerdos que no me dejaban sanar, que ellos tenían espacio de sobra en su casa de las Lomas, que sería un arreglo temporal, mientras yo me recuperaba, mientras me sentía más fuerte. Verónica me tomó la mano. Tenía los ojos brillantes, casi llorosos. Me dijo, «Mamá, no te puedo dejar sola así. No sería capaz». Carlos asintió con la cabeza con esa expresión de hombre razonable y compasivo que él manejaba tan bien.
Yo sentí algo que no supe identificar en ese momento. Una incomodidad pequeña, como una piedra en el zapato que todavía no sabes bien si duele o solo molesta, pero la sofoqué, porque era mi hija, porque acababa de perder a mi marido, porque la soledad de esa casa grande en enero era una cosa real y pesada que yo no estaba segura de poder seguir cargando. Dije que sí. Fue el error más costoso de mi vida. Y sin embargo, en algún lugar que no entendí sino hasta mucho después, también fue el inicio del camino que me llevaría a la versión más poderosa y más libre de mí misma. La casa de Verónica y Carlos en las lomas de Chapultepec era enorme. 3 pisos, jardín con fuente, sala de cine, cocina de chef profesional, 2 cuartos de servicio, 4 recámaras con baño propio. Una casa que yo misma había contribuido a costear sin saberlo, aunque eso lo entendería mucho después. Mi cuarto era el último al fondo del pasillo del primer piso, sin ventana, junto al cuarto de lavado, donde la lavadora y la secadora funcionaban desde las 7 de la mañana y el olor a suavizante y a ropa húmeda impregnaba todo el ambiente. Una cama individual, un ropero pequeño, una silla. Verónica me lo mostró con una sonrisa y dijo que era el cuarto más tranquilo de la casa, el más silencioso. Yo miré la pared donde debería haber estado la ventana y me pregunté si eso que sentía en el pecho era tristeza o era algo más, algo con más filo. Decidí que era tristeza. Decidí que era el duelo. Decidí darle el beneficio de la duda a mi hija. Los primeros días me los pasé ayudando en la cocina, ofreciéndome a hacer mandados, intentando ser útil. Pero rápidamente aprendí que en esa casa yo no era una huésped, ni mucho menos un miembro de la familia. Era algo que no tiene nombre bonito. Era un estorbo tolerado. La comida era lo más claro. Verónica, Carlos y Jimena, mi nieta de entonces 16 años que miraba todo con unos ojos enormes y callados, comían en el comedor. Ensaladas con ingredientes importados, carnes preparadas por su cocinera Lupita, postres que llegaban de pastelerías de Polanco. A mí me dejaban un plato en la cocina. Sobras, generalmente. A veces frías. Una vez, lo juro, lo que me dejaron era lo que Jimena había dejado a medias en su plato. Yo comía sola, sentada en el banquito de la barra de la cocina, mirando el jardín iluminado a través del ventanal, escuchando las risas de mi familia cenando en la habitación de al lado. ¿Saben qué hace una madre en esas circunstancias? Lo justifica. Dice que están ocupados. Dice que son sus dinámicas. Dice que ella no quiere molestar. Dice que es temporal. Lo dice tan seguido que casi se lo cree. Casi. Pero hay una inteligencia que no se apaga aunque uno quiera apagarla. Hay algo en la médula de uno que registra lo que los ojos no quieren ver. Y esa inteligencia del cuerpo iba acumulando información, silenciosamente, pacientemente, como Fernando acumulaba papeles en su estudio. Pasaron semanas, pasaron 2 meses, y un martes por la mañana, mientras yo estaba en la cocina preparándome un té porque no había dormido bien con el ruido de la lavadora, escuché la voz de Verónica en el pasillo. Estaba hablando por teléfono. Estaba en el corredor que conectaba la sala con el estudio de Carlos, y su voz llegaba clara, limpia, con la claridad de alguien que está segura de que nadie la escucha. Me detuve. El agua seguía hirviéndose. Yo no respiraba. La escuché decir, con una voz que no era la voz que usaba conmigo, sino otra voz, más dura, más eficiente, como la voz de alguien en una junta de negocios. La vieja debería durar 5 años más como máximo. Para entonces ya habremos movido todo al extranjero. El mundo no se detuvo de manera dramática. No hubo música de fondo. No hubo un golpe de luz especial. Solo el agua hirviendo en la olla, y yo de pie en la cocina, con la bolsita de té colgando de mis dedos, y esas palabras que seguían resonando en mi cabeza, como si alguien las hubiera grabado a fuego directamente en mi memoria. La vieja. 5 años más como máximo. Todo al extranjero. Soy una mujer que se ha controlado toda su vida.
que ha aprendido a no llorar en público, a no gritar, a procesar las cosas internamente antes de reaccionar. Son décadas de práctica, décadas de ser la persona responsable, la que mantiene la calma, la que resuelve. Eso me salvó en ese momento, porque si hubiera reaccionado entonces, si hubiera salido al pasillo con el corazón en la garganta y la traición quemándomela por dentro, todo lo que vino después no hubiera sido posible. En cambio, puse con cuidado la bolsita de té en la taza. Serví el agua. Me senté en mi banquito de la barra y bebí mi té en silencio mientras mi mente empezaba a trabajar de una manera que no había trabajado en mucho tiempo. No desde que Fernando y yo construimos todo juntos. No desde que era yo la que resolvía, la que planeaba, la que no se rendía. La vieja. Así me llamaba mi hija. La vieja que duraría 5 años más como máximo, y para entonces todo estaría movido, fuera de mi alcance, fuera de cualquier herencia que me perteneciera. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde antes de que muriera Fernando? ¿Desde el principio? Estas preguntas se instalaron en mi pecho como brasas, y yo las fui cargando en silencio durante los días que siguieron, mientras aprendía a mirar con otros ojos todo lo que pasaba a mi alrededor. Empecé a prestar atención a las visitas de Carlos, a los papeles que de vez en cuando Verónica me ponía frente a mí con una pluma, diciéndome que eran trámites de rutina, protección financiera, actualizaciones de datos. Yo había firmado algunos, lo admito, no todos, pero algunos sí, porque cuando alguien de quien uno debería poder fiarse dice que es rutina, uno tiende a creerle. Ahora, con las palabras de Verónica todavía resonando en mis oídos, los miraba de otra manera. Empecé a no firmar nada, a decir que tenía dolor de cabeza, que estaba cansada, que mañana. Verónica empezó a impacientarse. Carlos empezó a venir más seguido con nuevas versiones de los documentos, siempre con una explicación ligeramente diferente de por qué era urgente, por qué era necesario, por qué era lo mejor para mí. Lo mejor para mí. La presión fue creciendo semana a semana. No era violenta, ojo. Era sofisticada. Era la presión del agua que va horadando la piedra, constante, paciente, invisible hasta que ya está demasiado tarde. Comentarios sobre mi memoria. Insinuaciones sobre lo complicado que era manejar fortunas a mi edad. Sugerencias de que yo no entendía los instrumentos financieros modernos, que el mundo había cambiado, que necesitaba a alguien que me guiara. Yo escuchaba y callaba y guardaba. Y mientras tanto, en las noches, cuando la lavadora y la secadora finalmente descansaban y el silencio del cuarto sin ventana se hacía tan espeso que casi podía tocarlo, yo pensaba en Fernando. Pensaba en todos los años que lo había visto revisar papeles con esa concentración que yo había confundido con trabajo rutinario. Pensaba en su estudio, en sus archivos, en la meticulosidad con la que él guardaba todo. Fernando nunca tiraba nada. Era una costumbre que a veces me exasperaba porque la casa se llenaba de cajas, pero nunca lo tiraba todo. Cada documento tenía su lugar. Cada papel tenía su razón de existir. ¿Qué habría en sus papeles? ¿Qué sabía él que yo no sabía? Llegó mi cumpleaños número 69, como llegan las cosas que uno preferiría que no llegaran. De pronto, sin previo aviso emocional, aunque hayas estado pensando en ellas. Desperté en mi cuarto sin ventana un martes por la mañana, y lo primero que pensé fue que hacía 4 años ya no estaba Fernando para despertarme con el desayuno en la cama, y el regalo envuelto en papel dorado que él escogía con una dedicación que siempre me conmovía. Esperé todo el día una palabra de Verónica, un mensaje de texto, una llamada, algo. Jimena estaba en la escuela, Carlos en su oficina. Verónica me dijo en el desayuno, sin mirarme, que tenía una cena de negocios importante en la noche, que llegaría tarde, que me dejaba comida en el refrigerador. No dijo nada más. Comí sola esa noche, sentada en mi banquito de la barra de la cocina, frente a un plato de frijoles fríos que estaban en el refrigerador desde el día anterior. Afuera, en el jardín de las lomas, los árboles movían sus ramas con el viento de la noche. Adentro,
El silencio era tan completo que podía escuchar el sonido de mi propia respiración. 69 años. 4 décadas de trabajo. Una fortuna construida con mis propias manos y las de mi marido. Y ahí estaba yo, comiendo frijoles fríos sola en la cocina de la hija que me había dado a luz, en el día de mi cumpleaños, mientras ella cenaba en algún restaurante de Polanco. Hubo algo que se rompió en mí esa noche. No de manera dramática, no con lágrimas ni con gritos. Se rompió en silencio, con la misma precisión con la que se rompe algo muy frío, limpiamente, en 2 mitades perfectas. Una mitad era la mujer que había sido, la madre que justifica, la esposa que espera, la abuela que aguarda, la mujer que come sola sus frijoles fríos y se convence de que es temporal. La otra mitad era alguien que todavía no conocía bien, pero que ya podía sentir moviéndose debajo de la piel con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad del cuarto sin ventana, mirando el techo, y decidí que al día siguiente iba a hacer algo que llevaba semanas posponiendo por miedo a lo que podría encontrar. Iba a revisar los papeles de Fernando. El estudio de Fernando seguía tal y como él lo había dejado. Verónica no lo había tocado, lo cual en ese momento interpreté como respeto, pero que después entendí que era estrategia. Si lo desarmaba demasiado pronto, yo podría sospechar. Era mejor esperar a que yo misma lo vaciara poco a poco, o a que simplemente olvidara que estaba ahí. Lo que no calculó es que yo nunca olvido nada. Entré al estudio un miércoles por la mañana, cuando Verónica había salido a una cita, y Carlos estaba en su despacho. La luz del cuarto era suave, de esas mañanas de Ciudad de México en las que el cielo tiene ese color gris perla que uno aprende a querer. El escritorio de Fernando seguía con sus papeles organizados, con sus bolígrafos en el portaplumas de cerámica que Jimena le había hecho en su clase de manualidades cuando tenía 8 años. La taza de café seguía ahí, seca, vacía desde el 12 de octubre. Me senté en su silla. Por primera vez desde que había muerto, me senté en su lugar. Y fue extraño, y fue doloroso, y fue también algo más. Fue como ponerme una armadura que todavía olía a él. Revisé los archivos, revisé las carpetas, revisé los cajones del escritorio uno por uno. Encontré documentos que reconocía, estados de cuenta, contratos de propiedades, pólizas de seguros. Encontré también cosas que no reconocía. Impresiones de correos electrónicos que parecían relacionados con transferencias bancarias internacionales, con nombres de empresas que yo no había escuchado nunca, con números que no cuadraban con lo que yo entendía de nuestro patrimonio. Mis manos empezaron a temblar levemente, no de miedo, sino de algo más urgente, algo más activo. Y entonces vi la pintura. La Virgen de Guadalupe había colgado en ese muro desde que compramos la casa, más de 20 años atrás. Era una reproducción bonita, enmarcada en madera oscura, con el ángel en la parte de abajo y el manto estrellado y todo lo demás. Fernando tenía una devoción particular por la Virgen de Guadalupe. Decía que ella lo había cuidado durante los años difíciles cuando empezó a construir el negocio. La pintura estaba ligeramente inclinada, solo un poquito, como si alguien la hubiera movido recientemente sin terminar de acomodarla bien. Me levanté, me acerqué. Tomé el marco con las 2 manos y lo descolguré con cuidado. Detrás, pegado con cinta adhesiva en el reverso del cuadro, había un sobre. Un sobre blanco, grueso, cerrado con el sello de lacre que Fernando usaba para sus documentos más importantes. Y en el frente, con su letra de médico que yo había aprendido a descifrar en 42 años de cartas y notas y listas de compras, decía, para Consuelo. Cuando llegue el momento, me quedé parada sosteniendo el sobre. El corazón me latía muy fuerte, pero no de manera alocada, sino de manera cadenciosa, profunda, como si mi cuerpo supiera que esto era importante y estuviera ajustando sus ritmos para estar a la altura del momento. Me senté de nuevo en la silla de Fernando. Puse el sobre en el escritorio. Lo miré un momento más, dejando que la realidad de lo que estaba a punto de hacer aterrizara completamente. Fernando me lo había dejado.
Me había dejado algo que había escondido detrás de la Virgen, en el lugar donde él sabía que yo eventualmente miraría, porque sabía que yo siempre miro, porque me conocía mejor que nadie en este mundo. Abrí el sobre con cuidado, con la misma delicadeza con la que él me enseñó a abrir los sobres, desde la esquina, sin rasgar. Había varias páginas. La primera era una carta manuscrita, con la letra de Fernando, apretada y regular. La segunda y tercera eran documentos legales, fotocopias de algo con sellos y firmas. La cuarta era una tarjeta pequeña con un número y un nombre. Empecé a leer la carta, y el mundo que yo conocía se fue deshaciendo debajo de mis pies, renglón a renglón, como el piso de un sueño. Fernando lo sabía. Lo sabía todo. Había descubierto, 2 años antes de morir, que Verónica y Carlos estaban falsificando su firma en documentos financieros. Habían estado transfiriendo activos, modificando beneficiarios, creando estructuras corporativas para ir vaciando el patrimonio familiar de manera sistemática y difícilmente rastreable. Lo habían hecho con paciencia y con conocimiento técnico, con el conocimiento legal de Carlos que sabía exactamente qué bordes pisar sin cruzar la línea visible. Pero Fernando también lo había hecho con paciencia. Había contratado a un detective privado. Lo decía en la carta con su voz directa, sin rodeos. Contraté a Martínez, el que me recomendó Ernesto del banco. Me trajo todo. Las firmas falsificadas, los registros de las transferencias, los contratos alterados. Todo documentado, todo notariado, todo guardado en un lugar que ellos no van a encontrar. Y luego venía la parte que me cortó la respiración. Escribía: Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Lo que creaste conmigo no está perdido. Creé un fideicomiso irrevocable hace 3 años. Tus abogados saben. La tarjeta en este sobre tiene el número del licenciado Reyes. Él tiene todo. Todo lo que construimos juntos está protegido. Ellos no pueden tocarlo. Nunca pudieron, aunque no lo saben. Y al final, con una letra que parecía más pequeña que el resto, más cuidadosa, escribía: Perdóname por no decírtelo en vida. Quería protegerte sin asustarte. Confío en que cuando llegue el momento serás exactamente quien siempre has sido, la mujer más fuerte que he conocido. Me quedé en silencio durante un tiempo que no sé medir. La carta en las manos, la letra de Fernando frente a mis ojos, el estudio en penumbra a mi alrededor. Hay momentos en la vida que son bisagras, antes y después. Este era uno de esos momentos. Lo podía sentir en la manera en que la luz de la mañana parecía haber cambiado de calidad, más nítida, más definida. Lo podía sentir en la manera en que mi propio cuerpo se sentía diferente en la silla, como si la columna vertebral hubiera recordado cómo mantenerse recta. Fernando me había dejado una armadura. Me había dejado una armadura y un mapa, y ahora yo tenía que decidir qué hacer con eso. Pero antes había algo que tenía que hacer. Tenía que confrontar a mi hija. Sé que van a preguntarse por qué. Si ya tenía la carta, si ya sabía que el fideicomiso existía, si ya sabía que había un abogado y documentación, ¿para qué confrontarla? ¿Para qué arriesgarse? La respuesta es que yo soy su madre. Y aunque ya había visto lo que había visto y escuchado lo que había escuchado y leído lo que había leído, todavía había una parte de mí que necesitaba escucharla decirlo. Necesitaba darle la oportunidad de explicarse, de retractarse, de ser, aunque fuera en ese momento, la hija que yo había creído que era. Guardé la carta y los documentos en mi bolso. Guardé la tarjeta del licenciado Reyes en el bolsillo interior de mi cardigan. Y esperé. Verónica llegó esa tarde pasando las 4. Traía bolsas de compras y esa energía de quien ha tenido un buen día y que todavía no sabe que su día está a punto de cambiar completamente. La esperé en la sala. Sentada en el sillón principal, el que daba de frente a la puerta, con el bolso en las manos y los papeles encima de la mesita de centro. Cuando entró y me vio, se detuvo. Algo en mi postura, algo en mi expresión, algo le dijo que esto no era una conversación ordinaria. Verónica,
dije. Necesito que te sientes. Ella puso las bolsas en el suelo. Se sentó. Sus ojos viajaron a los papeles en la mesita, y un cambio pequeño pero visible pasó por su cara, algo que se contrajo, algo que se cerró. Le dije lo que sabía. Con calma, con todos los detalles, las transferencias, las firmas falsificadas, el detective privado, la carta de Fernando, la llamada telefónica que yo había escuchado semanas atrás, cada palabra exacta. La vieja debería durar 5 años más como máximo. Repetí esas palabras mirándola a los ojos, y vi cómo el color le cambiaba en la cara. Pensé, con esa ingenuidad que me queda todavía, que diría algo, que lloraría, que pediría perdón, que habría algo humano en ese momento que yo pudiera aferrar. En cambio, Verónica se levantó. Fue al archivero que estaba en la esquina de la sala, el que yo había creído que era de decoración. Lo abrió, sacó una carpeta gruesa. Y antes de que yo pudiera levantarme, antes de que yo pudiera hacer nada, fue a la chimenea que estaba encendida porque la noche era fría y metió los documentos en el fuego. Los vi arder. Los vi arder en segundos, ese papel que debería ser evidencia, que era parte de la historia de mi propio matrimonio, de mi propia vida, convirtiéndose en humo y en ceniza frente a mis ojos. Y entonces Verónica se volvió hacia mí con una expresión que no era la de mi hija. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y ya no tiene miedo de mostrarla. Dijo que si yo intentaba hacer algo, si hablaba con alguien, si movía un solo peso, ella iba a iniciar un proceso de incapacidad legal en mi contra. Dijo que tenía médicos, que tenía testigos, que tenía todo lo necesario para demostrar que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Dijo que a nadie le costaría mucho trabajo creerle. Era una mujer de 69 años, viuda, viviendo en su casa porque no podía sola, con episodios de confusión que ella podría documentar. Episodios de confusión que ella podría documentar. Me quedé parada con los papeles quemados convirtiéndose en ceniza frente a mis ojos y a mi hija amenazándome con arrebatarme mi propia mente, mi propia autonomía, mi propia realidad, y lo primero que sentí no fue miedo. Fue algo más parecido a una claridad absolutamente fría y absolutamente limpia, como el momento en que el cielo se despeja después de una tormenta muy larga. Esa noche no dormí nada. Estuve acostada en la oscuridad del cuarto sin ventana, con el bolso apretado contra el pecho, con la tarjeta del licenciado Reyes en la palma de la mano, y repasé todo lo que sabía, todo lo que tenía, todo lo que Fernando me había dejado. Ella quemó los documentos que yo tenía en esa carpeta. Pero Fernando no había dejado solo esa carpeta. Fernando había dicho que todo estaba guardado en un lugar que ellos no iban a encontrar. Que el licenciado Reyes lo tenía todo. Ellos quemaron copias. El original seguía a salvo. 4 de la mañana. Afuera los perros del vecindario empezaban a despertar. Adentro, la casa dormía. Me levanté con tanta calma como pude. Me vestí en la oscuridad, despacio, sin hacer ruido. Metí lo que necesitaba en mi bolso pequeño, documentos de identidad, el teléfono celular, la tarjeta del licenciado Reyes, 2 cambios de ropa enrollados, el dinero en efectivo que Fernando siempre me decía que guardara, para emergencias, y que yo había guardado siempre obedientemente sin saber que algún día sería esto. Y una llave. Una llave que Fernando me había dado años atrás sin explicarme de qué era. Me dijo, guárdala. Algún día la vas a necesitar. Yo la había cargado en mi llavero todos esos años sin preguntarle nunca, porque con Fernando había cosas que uno aprendía a no preguntar hasta que era el momento. Tomé mi bolso. Caminé por el pasillo sin hacer ruido. Pasé frente a la puerta cerrada del cuarto de Verónica y Carlos. Pasé frente a la puerta del cuarto de Jimena. Me detuve un segundo ahí, con la mano a centímetros de la madera, pensando en mi nieta que dormía adentro sin saber lo que estaba pasando. Seguí. Salí por la puerta de servicio, la que daba al callejón de atrás. Afuera hacía frío, ese frío particular de la Ciudad de México antes del amanecer, que huele a asfalto mojado y a humo lejano,
y a ciudad que todavía está durmiendo. Caminé 2 cuadras y levanté la mano para un taxi que pasó amarillo en la oscuridad. El taxista era un hombre de unos 40 años con música de banda a muy bajo volumen. Me miró por el espejo retrovisor cuando le di la dirección del Banco Santander de Polanco, que abría a las 9 pero que tenía oficinas ejecutivas con servicio desde las 8. Señora, me dijo, son las 4:30 de la mañana. Lo sé, le dije. Tengo tiempo. Él asintió como si eso fuera completamente normal y siguió manejando. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo, sino de esos silencios que se dan entre personas que saben que cada quien está en su propio asunto importante. Después de un rato, sin voltear, dijo, ¿está bien? No le pregunté cómo lo supo. Solo dije, voy a estarlo. Él volvió a asentir. Subió tantito la música. Yo miré por la ventana la ciudad que iba despertando. Los puestos de tacos que encendían sus brasas, los primeros camiones del metro, las tlapalerías que bajaban sus cortinas de metal, la Ciudad de México que es todo al mismo tiempo, y que en ese momento, a mí, me parecía la cosa más hermosa que había visto en mucho tiempo. Me esperé en una cafetería frente al banco. Tomé un café americano con pan de queso. Y a las 8 en punto crucé las puertas del Banco Santander de Polanco con la tarjeta del licenciado Reyes en la mano y la llave de Fernando en el bolsillo. Lo que descubrí esa mañana en el banco me dejó sin habla durante varios minutos que el ejecutivo que me atendió, un joven serio de lentes, respetó con una paciencia que le agradezco. El fideicomiso irrevocable que Fernando había creado 3 años antes era una estructura legal impecable. Todo lo que habíamos construido juntos estaba ahí, protegido, intocable. Propiedades en la Ciudad de México, inversiones en Estados Unidos y, lo que más me sorprendió, una mansión en Dubái que Fernando había adquirido como inversión años atrás y que yo nunca había visto personalmente. Propiedades valoradas en conjunto en múltiples millones de dólares. Cuentas con saldos que yo no sabía que existían. La llave era para una caja de seguridad en ese mismo banco. Dentro de la caja había una carpeta con la documentación completa. Cada firma falsificada, cada transferencia ilegal, cada contrato alterado, todo fotografiado, notariado, fechado y archivado con el orden meticuloso de alguien que ha estado construyendo un caso legal durante años. Fernando. Mi Fernando que vendía seguros de puerta en puerta con su portafolio de cuero café. Había pasado los últimos 2 años de su vida construyendo la armadura perfecta para protegerme. No sé si lloré. Creo que sí. Creo que el ejecutivo de lentes me ofreció un Kleenex, y yo lo acepté, y lo usé, y me disculpé, y él dijo que no había nada de qué disculparse, que él ya había visto cosas así. ¿Cosas así?, le pregunté. Señora, dijo, en este banco hemos visto de todo. Lo que su esposo hizo por usted es poco común, pero no único. Los hombres que de verdad aman piensan en el día en que ya no van a estar. Guardé ese comentario en algún lugar dentro de mí donde guardo las cosas que son demasiado importantes para perderlas. Lo que siguió no fue sencillo. Nunca pensé que lo fuera. Llamé al licenciado Reyes esa misma mañana desde una cafetería. Era un hombre de voz pausada y directa que me dijo que Fernando lo había contratado con instrucciones precisas, que él había estado esperando mi llamada, que ya tenía todo listo para moverse. Me dijo que el caso era sólido. Me dijo que lo que Verónica y Carlos habían hecho tenía nombre en el Código Penal. Fraude, falsificación de documentos, y algo que yo no sabía que existía como categoría legal específica, pero que existe y tiene consecuencias. Abuso financiero a persona mayor. Me dijo que probablemente ellos intentarían llegar a un acuerdo extrajudicial cuando se dieran cuenta del tamaño de lo que estaban enfrentando. Tenían razón. 3 días después de que yo saliera de esa casa al amanecer, recibí una llamada de Carlos. Su voz ya no tenía esa textura de hombre razonable y compasivo. Sonaba a algo más crudo, más urgente. Me ofreció dinero, una cantidad que él claramente pensaba que sería suficiente para hacer que todo desapareciera. Me habló de Jimena, de cómo un juicio afectaría a Jimena,
de cómo yo en el fondo no quería hacerle eso a mi nieta. Escuché todo lo que tuvo que decir, y le dije que no. Con toda la calma del mundo, con la misma voz con la que le habría dicho que no quería más azúcar en el café, le dije que no. Hubo un silencio del otro lado. Y entonces le dije, Carlos, los documentos que quemaron eran copias. Los originales están a salvo desde hace 3 años. Mi esposo era un hombre muy meticuloso. Colgué. Me permito contarles en este punto algo sobre el proceso legal que siguió, no porque quiera aburrirlos con tecnicismos, sino porque creo que es importante que sepan que la justicia, cuando tiene de qué sostenerse, funciona, no rápido, no sin dolor, no sin momentos en que uno siente que las piernas no van a aguantar, pero funciona. El licenciado Reyes presentó la denuncia con todo el peso de la documentación que Fernando había acumulado. La fiscalía abrió la investigación. Hubo citaciones, declaraciones, pericias grafológicas que confirmaron lo que ya todos sabíamos. Las firmas en los documentos alterados no eran mías, no eran de Fernando. Eran imitaciones cuidadosas, pero imitaciones al fin, con diferencias microscópicas que los expertos identificaron sin dificultad. Verónica y Carlos contrataron a los mejores abogados que el dinero podía conseguir, y el dinero que usaron para pagarlos era, en parte, dinero que me habían robado a mí, lo cual tiene una ironía que yo no supe si reírme o llorar cuando el licenciado Reyes me lo señaló. El juicio duró varios meses. Meses en los que yo viví en un pequeño departamento en la colonia Condesa, que renté con dinero del fideicomiso. Un departamento con ventanas enormes que daban a un parque con jacarandas, donde tomaba mi café de las mañanas viendo los pájaros y pensando en Fernando y en todo lo que todavía quedaba por resolver. Meses en los que aprendí a vivir sola de una manera diferente. No la soledad del duelo, sino la soledad de la persona que se está encontrando a sí misma después de mucho tiempo de estar perdida entre las necesidades y expectativas de otros. Fui a clases de yoga por primera vez en mi vida. Me reí de mí misma la primera sesión porque no podía con la postura del guerrero y la instructora, una mujer joven de nombre Sofía que tenía tatuajes en los brazos y una paciencia infinita. Me dijo que no importaba la postura, que importaba la respiración. Aprendí a respirar de una manera que no sabía hacer. Compré pinturas, acrílicos, que son más fáciles para empezar según me dijo la señora de la tienda de materiales. Pinté cosas feas y torpes, y llenas de color al principio. Después, con el tiempo, pinté cosas que me sorprendieron a mí misma. La vida seguía. La vida siempre sigue. Y luego llegó el día del juicio. Quiero que imaginen el reclusorio norte de la Ciudad de México un martes de mañana. No es un lugar bonito. Los pasillos de las instalaciones judiciales anexas tienen esa luz de neón que aplana todo, que hace que la gente se vea cansada y sin color. Hay un olor a papel y a café, y a esa mezcla particular de ansiedad colectiva, que se siente en los lugares donde las personas van a esperar que alguien les diga lo que va a pasar con sus vidas. Llegué con el licenciado Reyes a las 8:30 de la mañana. Llevaba un traje gris que me había comprado especialmente para ese día, con una blusa de color vino debajo. No era ropa cara, pero era ropa mía, elegida por mí, que me quedaba exactamente como yo quería. Verónica y Carlos ya estaban ahí con sus abogados. Cuando entré, cuando cruzaron el umbral de la sala y me vieron, pasó algo que yo no había planeado ni buscado, pero que quedó grabado en mi memoria con una claridad absoluta. Verónica se rió. No fue una risa grande. Fue una risa pequeña, brevísima, que se escapó por la comisura de los labios antes de que ella pudiera controlarla. Una risa que decía todo lo que pensaba, que yo era la vieja, que yo era el estorbo, que yo era la que iba a perder, que todo ese proceso era un teatro que iba a terminar de la manera que ellos habían planeado. Sus abogados eran buenos. Debo reconocerlo. Eran muy buenos. Presentaron argumentos sólidos. Cuestionaron la cadena de custodia de algunos documentos. Intentaron establecer dudas razonables sobre la autenticidad de las pericias.
Carlos se presentó en el estrado como un hombre de negocios responsable que había actuado siempre en el mejor interés de su suegra anciana y vulnerable. Anciana y vulnerable. Yo lo escuché decir esas palabras desde mi lugar en la sala, y algo en mí se puso absolutamente quieto, absolutamente firme, como tierra que ha estado moviéndose, y de pronto encuentra roca sólida debajo. Llegó mi turno de hablar. Me levanté. Caminé al estrado con paso tranquilo, con la espalda recta, con esa postura que el yoga me había devuelto sin que yo me diera cuenta de que la había perdido. Me instalé frente al micrófono. Miré al juez, al jurado de las pruebas, a los abogados, y finalmente a Verónica, que me miraba con esa expresión entre condescendiente y cautelosa que había aprendido a reconocer en los últimos meses. El licenciado Reyes había presentado ya toda la documentación. Las fotos de las firmas falsificadas, los registros de las transferencias, el reporte completo del detective privado que Fernando había contratado, que incluía fechas, montos y testimonios. El fideicomiso irrevocable que demostraba que el patrimonio estaba protegido desde antes de cualquiera de las maniobras de Verónica y Carlos. Pero había algo más que yo necesitaba decir, algo que no era técnico ni legal, sino humano, y que yo sabía que era importante decirlo, no para el juicio, sino para mí misma, para esa mujer que había comido sola sus frijoles fríos en el día de su cumpleaños número 69. Dije: «Señor juez, mi hija me llamó la vieja en una conversación telefónica que yo escuché por accidente. Dijo que la vieja duraría 5 años más como máximo, y que para entonces habrían movido todo al extranjero. Eso fue lo que me trajo aquí. No el dinero, aunque el dinero importa, y es mío, y lo voy a defender. Lo que me trajo aquí es que yo pasé 42 años construyendo algo junto a mi esposo. No para mí, sino para mis hijos, para mis nietos, para las generaciones que vendrían. Y mi hija tomó ese amor y lo convirtió en una herramienta para robarme. Me detuve un momento. Respiré. Y dije: «Querida Verónica, me llamaste la vieja y calculaste cuántos años más te iba a durar el estorbo. Hoy el juez va a pronunciar mi nombre como la única dueña legítima de todo lo que construimos. Y eso, hija mía, no lo vas a poder quemar». El silencio en la sala fue de esos silencios que pesan, que tienen textura. Verónica tenía los ojos brillantes. No sé si de rabia o de algo más. No me importó en ese momento. Lo que siguió fue el veredicto. El juez leyó la sentencia con esa cadencia particular de los actos legales formales, ese ritmo de palabras que suenan como puertas que se cierran definitivamente. Fraude. Culpables. Falsificación de documentos. Culpables. Abuso financiero a persona mayor. Culpables. 3 años de prisión para Verónica. 3 años para Carlos. Escuché el número con toda la atención del mundo. 3 años. Ni más ni menos. Y cuando el juez dijo mi nombre completo, Consuelo Ramírez, viuda de Ramírez, como única y legítima titular del patrimonio que incluía las propiedades en México, en Estados Unidos y en Dubái, incluyendo la mansión en Palm Jumeirah valuada en $4 millones americanos, escuché esas palabras y sentí algo que no esperaba sentir. No fue euforia. No fue venganza. Fue algo más tranquilo y más profundo. Fue reconocimiento. Fue escuchar mi propio nombre y que sonara completo, que sonara mío, que sonara como siempre debió sonar. Me volteé a ver a Verónica justo en ese momento. No para restregarle nada. Solo para ver su cara. Para registrar ese instante, para tenerlo guardado en algún lugar donde también guardo las cosas que son demasiado importantes para perderlas. Verónica ya no se reía. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos de apretar. Su postura, que siempre había sido de esa persona que sabe que está a cargo, que sabe que controla el cuarto, se había contraído sobre sí misma. Parecía más pequeña. No físicamente, sino de esa manera en que la gente se encoge cuando la realidad que han estado ignorando o evitando los alcanza finalmente y los aplana con su peso real.
Carlos tenía la vista clavada en la mesa. Sus abogados recogían papeles con movimientos eficientes que no disimulaban la derrota. Yo me puse de pie, tomé mi bolso, le apreté la mano al licenciado Reyes y salí de esa sala caminando despacio, con cada paso plantado con deliberación en ese piso de la institución de justicia, como afirmando algo, como diciéndole al mundo y a mí misma: aquí estoy, aquí sigo, aquí estoy todavía. Afuera, en el estacionamiento, había un árbol de jacaranda en plena floración, morado intenso contra el cielo gris de la Ciudad de México. Lo miré durante un buen rato, ese árbol, ese morado, ese gris, y pensé en Fernando y le dije en voz muy baja, tan baja que nadie a mi alrededor podía escucharme: ya estamos bien, mi amor. Ya estamos bien. La mansión en Dubái la vendí 6 meses después, a través de una agencia especializada, por exactamente $4 millones americanos. Nunca la había visto personalmente. Cuando vi las fotos por primera vez, con su vista al mar, con su diseño de arquitectura que Fernando había aprobado desde acá, sin decirme una sola palabra, me reí. Me reí durante varios minutos, sola en mi departamento del Condesa, con una risa que no era amarga sino genuinamente divertida, porque Fernando era así. Hacía cosas enormes sin hacer escándalo, sin necesitar que alguien las notara. Con parte de ese dinero compré mi propia casa. No en Las Lomas, ni en Polanco, ni en ninguno de los lugares que se supone que uno debe querer cuando tiene dinero. La compré en Coyoacán, en una calle con adoquines y árboles enormes, y una plaza donde los domingos hay músicos y vendedores de artesanías y ancianos jugando ajedrez y niños corriendo. Una casa de paredes gruesas y patio interior con una fuente pequeña que hace un sonido de agua que me gusta escuchar por las mañanas mientras tomo mi café. Puse la pintura de la Virgen de Guadalupe en el estudio. En el mismo muro, a la misma altura, ligeramente inclinada como siempre la había encontrado, porque algunas cosas uno las conserva exactamente como son, con $500,000 del fondo que Fernando había también previsto para este fin, creé la Fundación Fernando y Consuelo Ramírez, dedicada a la protección de adultos mayores, víctimas de abuso financiero familiar. No porque quiera ser una heroína, ni porque necesite el reconocimiento, sino porque lo que me pasó a mí le pasa a miles de personas que no tienen un Fernando que les haya dejado una armadura, que no tienen acceso a un licenciado Reyes, que no tienen cómo defenderse. Y si con mi historia y con mis recursos puedo ser parte de que eso cambie, aunque sea para una sola persona, entonces todo lo que viví habrá valido algo más que lo que ya valió para mí. La Fundación tiene ahora 4 abogados de tiempo completo, un equipo de trabajo social y una línea de atención que recibe llamadas de toda la República. Y tiene también a Jimena. Mi nieta Jimena se recibió de abogada hace 2 años. Se especializó en derechos de adultos mayores con una tesis sobre los vacíos legales en el delito de abuso financiero familiar que le ganó mención honorífica y que el licenciado Reyes, que ya tiene 74 años y sigue tan agudo como siempre, calificó de la pieza jurídica más importante que había leído en su área en la última década. Cuando Jimena llegó a decirme que quería trabajar en la fundación, yo la miré durante un momento largo. Esta niña que había crecido en esa casa de Las Lomas sin entender bien lo que pasaba a su alrededor, que me había mirado con esos ojos enormes y callados mientras yo comía sola en la cocina, que había escogido hacer con ese silencio algo que transformara el mundo en lugar de algo que perpetuara el daño. Le dije que sí, naturalmente. Le dije que sí con toda la alegría que me quedaba. Ahora la veo trabajar desde el ventanal de mi oficina en la fundación, sentada en su escritorio con sus papeles organizados con un orden que me recuerda a Fernando. Y pienso que hay linajes que no son de sangre sino de carácter, y que a veces la semilla que uno planta llega a cosas que uno nunca imaginó. Verónica escribió desde la prisión 3 años después de la sentencia. Me llegó una carta por correo certificado, una carta escrita a mano con una letra que reconocí porque la vi crecer desde que era garabatos de niña en cuadernos escolares. La leyó primero el licenciado Reyes, por protocolo.
luego me la trajo. La leí 2 veces. No la voy a reproducir aquí porque esa carta le pertenece a ella y me pertenece a mí y a nadie más. Lo que sí les puedo decir es que no era la carta de alguien que pide perdón para conseguir algo. Era la carta de alguien que la terapia obligatoria de la prisión había llevado a un lugar que yo nunca imaginé que Verónica pudiera alcanzar. Un reconocimiento genuino, no de los hechos legales, sino de la dimensión humana de lo que había hecho. Un reconocimiento de lo que había destruido en mí y de lo que se había destruido a sí misma en el proceso. ¿La perdoné? Esa es la pregunta que más me hacen. Es la pregunta que espera una respuesta simple y emocionante, que espera que diga sí, la perdoné, porque el perdón es lo que sana, o que diga no, no la perdoné, porque la rabia también puede ser una postura. La verdad es más complicada y también más quieta. El perdón, para mí, no fue un evento sino un proceso. No fue una decisión que tomé sino algo que fue ocurriendo lentamente, en pequeñas dosis, a lo largo de todos esos meses en que aprendí a respirar en yoga, y pinté cuadros feos, y tomé café sola frente a las jacarandas. Lo que perdoné no fue lo que hizo. Lo que perdoné fue cargar yo misma con el peso de lo que ella hizo. Eso es diferente. Eso importa. Y lo que no perdoné, lo que no debo perdonar ni olvido perdonar, es lo que ella planeaba hacer si yo no hubiera escuchado esa llamada, si Fernando no hubiera tenido la previsión de dejarme esa armadura. Eso lo conservo, no como rabia sino como recuerdo, como el tipo de conocimiento que uno obtiene a un precio muy alto y que precisamente por eso no puede darse el lujo de olvidar. Tengo 70 años. Tengo una casa en Coyoacán con una fuente que suena en las mañanas. Tengo una fundación que ayuda a personas que nadie más ayuda. Tengo una nieta que es abogada y que lleva el apellido de su abuelo con una dignidad que Fernando hubiera amado ver. Tengo clases de yoga los martes y jueves, y todavía no puedo con la postura del guerrero. Y ya no me río de mí misma por eso, sino que respiro nomás, como me enseñó Sofía. Tengo también algo que no sabía que me faltaba hasta que lo encontré. Me tengo a mí misma. Entera, sin pedir disculpas, sin achicarse, sin comer sola mis frijoles fríos mientras finjo que no escucho las risas del comedor de al lado. Fui invisible durante mucho tiempo. Primero lo fui para Verónica y para Carlos, que me veían y veían a través de mí al mismo tiempo. Como se ve a través de un mueble que está ahí pero que ya nadie nota. Después, lo más doloroso, fui invisible para mí misma. Dejé de verme, dejé de contar, dejé de existir para mí en la misma medida en que existía para los demás. El camino de regreso a ser visible fue exactamente eso, un camino. Con sus piedras y sus brechas y sus momentos en que no sabía bien si seguir adelante o sentarme a descansar indefinidamente. Pero seguí. Lo sigo haciendo, día a día, taza de café a taza de café, postura de yoga a postura de yoga, cuadro feo a cuadro que me sorprende. Y les digo algo más. A los 69 años, sola en esa cocina con mis frijoles fríos, yo no hubiera imaginado que la vida que me esperaba era esta. La imaginación en el fondo del pozo es una cosa muy limitada. Solo puede ver las paredes del pozo. Fue necesario salir del pozo para descubrir el cielo. Estudios sobre el abuso financiero a adultos mayores señalan que el 90% de los casos son perpetrados por familiares directos, y que la mayoría de las víctimas nunca reportan los hechos por vergüenza, por miedo, o por esa trampa particular del amor familiar que nos hace proteger a las personas que nos hacen daño. En México, la situación es especialmente grave en contextos donde la mujer mayor ha delegado el manejo financiero al esposo y queda expuesta al morir él, sin experiencia en la gestión de su propio patrimonio, sin redes de apoyo externas, vulnerable a exactamente el tipo de manipulación que yo viví. Lo que me salvó no fue extraordinario. Fue la documentación, la previsión legal de Fernando, la existencia de instrumentos jurídicos que ya están al alcance de cualquier persona. Lo que hace falta es que las personas sepan que existen,
que sepan que el fideicomiso irrevocable no es solo para los muy ricos. Que sepan que las firmas falsificadas dejan rastros que los peritos pueden encontrar. Que sepan que el abuso financiero familiar es un delito tipificado con consecuencias reales. Y lo que también hace falta es que las mujeres mayores, las que han pasado décadas cuidando a otros y construyendo con otros, sepan que tienen derecho a conocer su propio patrimonio, que tienen derecho a hacer preguntas, que tienen derecho a no firmar algo que no entienden, que la dependencia no es inevitable, que la vulnerabilidad no tiene por qué ser permanente, que hay una diferencia enorme entre necesitar ayuda y ser tratada como un estorbo que solo ocupa espacio hasta que se acabe. El amor propio no es egoísmo, eso lo aprendí tardísimo, y aún así a tiempo. Lo aprendí comiendo sola mis frijoles fríos en la noche de mi cumpleaños número 69, cuando algo en mí decidió que ya era suficiente. Lo aprendí saliendo de esa casa al amanecer, con un bolso pequeño y una llave que no sabía para qué era. Lo aprendí descubriendo que mi marido me había amado tanto, que me había dejado una armadura sin decirme nada para no asustarme, y que ahora yo tenía la responsabilidad de usar esa armadura bien. El amor propio es supervivencia, y a veces, para salvar una relación, para salvar lo que queda de una familia, para salvar a una nieta que lleva el apellido de su abuelo y lo honra con su trabajo, hay que estar dispuesta a perder todo primero. Hay que estar dispuesta a salir sola al amanecer con el frío de la ciudad en la cara y el corazón apretado de miedo y de determinación y de todo lo que no cabe en las palabras, pero que uno carga igual. Hay que estar dispuesta a perder para encontrar lo que en realidad es tuyo. Si esta historia te tocó, si resonó en algo que vives o que conoces, te pido que le des like a este video. Ese pequeño gesto me ayuda a seguir contando estas historias que importan, que llegan a personas que las necesitan. Déjame en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya vivido algo parecido? ¿O si tú mismo o tú misma has pasado por algo así? No tienes que dar detalles. Con solo saber que no estás solo o sola, ya es algo que vale la pena decirse. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Aquí contamos las historias reales que la gente no se atreve a contar en voz alta, y las contamos con todo el respeto que merecen. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? ¿Es de mañana? ¿De tarde? ¿De noche dónde estás? Cuéntame en los comentarios. Me gusta imaginar desde qué rincón del mundo o del país llega cada uno de ustedes. Y en el siguiente video, te tengo algo que no vas a poder creer. Una historia que empieza igual que esta, con una familia que parece perfecta desde afuera, pero que esconde algo que va a hacer que lo de hoy te parezca pequeño. Y el giro final, créeme, lo que pasa al final de esa historia es de las cosas que uno no puede anticipar aunque lo intente. No te lo pierdas. Está justo ahí en pantalla, esperándote.